Ahora sí, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 18 de Mateo y estamos llegando a la conclusión del estudio sobre la disciplina en la iglesia. Mateo 18, y vamos a dar lectura una vez más a los versículos del 15 al 20, que dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta aquí la lectura. En este pasaje hemos estado viendo que el Señor lidia con el pecado en la iglesia. El Señor Jesús no pasa por alto el pecado en la iglesia, sino que nos instruye en cuanto a la obligación que la iglesia tiene sobre disciplinar a aquellos que andan desordenadamente. Y el Señor lidia con el pecado en su iglesia a través de 3 formas. En primer lugar, Dios lidia con el pecado por medio de su palabra. En Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, el apóstol Pablo nos dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y después agrega en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Con la palabra. Jesús ama a su iglesia y porque la ama desea su pureza. Jesucristo santifica a su iglesia, según este pasaje, a través de su palabra. El salmista, ustedes recuerdan un salmo que sin duda hemos memorizado, muchos de nosotros: en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. La palabra en el corazón de un individuo, la palabra en el corazón de la iglesia da como resultado pureza. Jesucristo santifica a su iglesia por medio de su palabra. Y esa es la razón, yo creo, una de las razones por las cuales el apóstol Pablo en Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Obviamente la palabra de Cristo es la palabra de Dios, es la palabra escrita. Dice: enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, santifica, purifica a la iglesia. El pecado y la palabra son incompatibles. El gran evangelista D.L. Moody solía decir: te mantienes cerca de este libro y él te mantendrá lejos del pecado, o te mantienes cerca del pecado y el pecado te mantendrá lejos de este libro, refiriéndose, por supuesto, a la palabra de Dios. Entonces Jesucristo purifica a su iglesia por medio de su palabra, purifica a cada uno de nosotros. En segundo lugar, Jesucristo purifica a su iglesia o lidia con el pecado en su iglesia por medio del Espíritu Santo, que es llamado el Espíritu de Santidad. Fíjense en Romanos 1:4, Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo acá se le nombra como el Espíritu de Santidad. El Espíritu en nosotros es quien nos da el deseo
y el poder para llevar una vida de victoria sobre el pecado. Hemos estado estudiando los miércoles Romanos 8. En Romanos 8:13 el apóstol nos dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si vivís por el Espíritu, o si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿qué? Viviréis. Porque todos, dice Pablo en el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Gálatas 5:16, el mismo apóstol nos exhorta, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, el Espíritu lidia, Dios, el Señor Jesús, lidia con el pecado a través de su Espíritu. En tercer lugar, el Señor lidia con el pecado en su iglesia por medio de su pueblo. Este aspecto de la confrontación del pecado por medio de personas es justamente el tema de Mateo 18. Dice el Señor Jesús, si tu hermano peca, tú ve y repréndele. Esa es una forma de lidiar, confrontar el pecado. Si no te escucha, ve con dos. Si no les escucha a ellos, ve a la iglesia. Y la iglesia tiene la responsabilidad ahora de reprender al ofensor. El Señor Jesús está involucrado en la purificación de su iglesia por medio de aquellos que le representan. Purifica a su iglesia por medio de la palabra, purifica a su iglesia por medio del Espíritu de santidad y purifica a su iglesia por medio de aquellos que le pertenecen. Por esta razón, al término de este pasaje, en el versículo 20, leemos que si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, llevando a cabo justamente el proceso de disciplina, he aquí yo estoy con ellos o estoy en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los que están llevando a cabo la disciplina. Ese es el contexto del pasaje. En mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Su pueblo entonces confrontando el pecado, haciéndolo en el nombre del Señor. Quiero subrayar tal vez un principio bíblico o un pensamiento que es subrayado a través de la Escritura y es el siguiente. La iglesia se parece más a Jesucristo cuando ella se involucra en confrontar el pecado o lidiar con el pecado. La iglesia se parece más a Jesucristo cuando ella se involucra en lidiar con el pecado. Cuando tú y yo buscamos la pureza de la iglesia, es cuando más nos parecemos al Señor Jesús. La obra del Señor Jesús sobre esta tierra, ustedes recuerdan, es doble. En primer lugar, nos dice la Biblia que Cristo vino a este mundo a salvar, ¿quién? Pecadores. Juan 3:16, un pasaje que conocemos también, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida, por supuesto, sabemos que se encuentra en Jesús. Nos declara esto el mismo Señor en el capítulo 17 de Juan, versículo 3. Y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único medio de salvación es Jesucristo. La única forma de alcanzar a Dios es a través de Jesucristo. Él es el Salvador. Pero por supuesto, cuando Cristo salva a los suyos, su obra ahora comienza desde otra perspectiva y es la obra de santificación. Jesucristo vino para santificar a los que han sido redimidos y salvados por su sangre. Ustedes recuerdan el mismo capítulo 17 de Juan, cuando Cristo intercede por los suyos. ¿Se acuerdan que el Señor dice, yo no te pido, Padre, por el mundo, sino que te pido por aquellos que me has dado? El Señor Jesús está intercediendo para nuestro bien, para nuestra santificación, sola y exclusivamente para aquellos que le pertenecen. Dice el Señor, santifícalos, Padre, en tu verdad, y después agrega, tu palabra es verdad. Es precioso para mí pensar en el hecho de que Jesucristo hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que son de Él,
que fueron regalos del Padre a Jesucristo, como nos indica el capítulo 17 de Juan. Y que el propósito de su intercesión por ti y por mí es que seamos santos. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas o los cuides del mal, del maligno y de todo lo que esto implica. Santifícalos, Padre, santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Si pudiéramos resumir la voluntad de Dios para su pueblo en una corta frase, en una corta afirmación, posiblemente tendríamos que ir a Pedro. Primera de Pedro 1:15, donde el apóstol dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aquí está. Por sobre todo, Dios desea que su pueblo, su iglesia, sea santa. Y la iglesia no puede ser santa si no toma en serio el pecado. El pecado, cualquiera sea su manifestación, aunque sea un pecado leve, si se tolera, va a impedir la santidad. Eso es obvio. En un individuo y en toda la congregación. Ya lo vimos esto, cómo Pablo confronta el pecado en la congregación de Corintios. Y les dice que si no se lidia, si no se confronta ese pecado va a tener el efecto de la levadura, y el efecto de la levadura es que permea o leuda toda la masa. Ese es el efecto del pecado tolerado en un individuo y en una iglesia. Cuando toleramos el pecado en nuestra vida, no crecemos en santidad. Hay un pasaje en 2 Corintios capítulo 7, al cual a menudo voy cuando me siento molesto por el pecado en mi propia vida. Y tal vez debiéramos leer los versículos, por lo menos dos versículos anteriores para introducirnos en el contexto. Dice así Pablo en el capítulo 6, versículo 17 de 2 Corintios: por lo cual dice el Señor, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Está hablando de santificación, está hablando de purificación. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es un llamado a apartarnos del mal, apartarnos de lo que es impuro. Y llegamos al versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Pablo está llamando a la santidad de la iglesia. Estaba leyendo esta semana material sobre el gran avivamiento que ocurrió en este país allá por los años 1700. Y uno de los líderes, tal vez el más sobresaliente líder del gran avivamiento en la nación americana, fue Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards dijo, no podía existir un despertar espiritual genuino en la iglesia sin dos elementos. Me llamó esto poderosamente la atención. Estos dos elementos son los siguientes: una predicación poderosa sobre la santidad de Dios y una predicación poderosa sobre el horror del pecado. Sin estos dos elementos no puede haber avivamiento en la iglesia. Dios es santo y demanda de nosotros santidad. Si ese es el caso, el pecado es horroroso. No puede ser tolerado. Ese es el punto. El pecado, cualquiera sea su manifestación, es horrible. Y es justamente el pecado el que llevó a Cristo a la cruz. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros vengamos a hacer ¿qué? Justicia de Dios en Él. Cualquier pecado. Dios no toma el pecado así livianamente, y como dijimos la última vez, no existe esta división
arbitraria, inventada de pecados veniales y pecados mortales, pecados groseros y pecados horribles. Todo pecado para la mente de Dios, para el corazón de Dios, afrenta la santidad de Dios, por lo tanto es horrible, porque llevó a Cristo a la cruz. Aunque nosotros hubiéramos sido todos pecadores veniales, Cristo hubiera muerto por nosotros, porque el pecado nos separa de Dios. Cualquiera sea su manifestación, nos separa de Dios. Edwards tenía razón. Estos dos elementos son indispensables para el despertar de la iglesia, para el avivamiento de la iglesia. Y espero que ustedes, de a poquito, a través de la enseñanza que estamos tratando de proyectar y de comunicar a través de este púlpito y los días miércoles, se den cuenta de lo que estamos diciendo, de la importancia de tener a Dios en alto en cuanto a su santidad y ver el pecado como Dios lo ve, como algo horrible que Él no tolera. La iglesia, y ahora sí estoy hablando en términos generales, en su afán de alcanzar al mundo y agregar gente a sus filas y hacer que los creyentes se sientan bien, ha dejado a un lado la predicación poderosa sobre la santidad de Dios y sobre el horror del pecado. Y ha sustituido estos dos elementos con una predicación insípida que da una imagen errada de un Dios benevolente e inofensivo que solo se preocupa en darnos salud y prosperidad. Eso es lo que se escucha. Este, amigo mío, no es el Dios de la Biblia. Este es un Dios inventado. Es el producto de la imaginación. No es el Dios de la revelación en la Escritura. Dios es santo, Dios no tolera el pecado y Dios busca que su pueblo también sea santo. Esto requiere que el pecado abierto sea confrontado y erradicado de nuestro medio. Y estoy hablando en términos personales y estoy hablando en contexto, en términos congregacionales. Esta es la obra de Jesucristo en la iglesia y la lleva a cabo por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo y el involucramiento de su pueblo. Cristo lidia con el pecado en su iglesia. Ahora, la prescripción de este involucramiento se encuentra en este pasaje que hemos estado considerando ya por 3 semanas. Vimos en primer lugar que el lugar de la disciplina es justamente la iglesia, la asamblea de los redimidos. El propósito de la disciplina, dijimos, es la restauración del caído. No es extirpar a alguien y echarlo simplemente, sino restaurarlo. En tercer lugar, vimos que la persona que se involucra en el proceso de la disciplina eres tú. ¿Quién eres tú? Cualquier cristiano. En cuarto lugar, vimos que la provocación de la disciplina es si tu hermano peca. Cualquier pecado que no ha sido confesado es abierto, es continuo. Esto provoca el inicio de la disciplina. Y luego hablamos del proceso de la disciplina. El Señor nos habla de 4 pasos. En primer lugar, cuando tú ves el pecado, ve tú y reprende al hermano, tú y él a solas. Si no te escucha, ve con 2 testigos. Segundo paso. Si no te escucha, ve a la iglesia. Tercer paso, y la iglesia lo llama al arrepentimiento. Y por último, si no escucha a la iglesia, dice el Señor, tenlo por gentil y publicano, en otras palabras, por una persona que no pertenece a la comunidad. Esa era la idea de un gentil y un publicano, alguien que no pertenecía a la comunidad del pacto, al pueblo de Dios. Trátalo como uno que no pertenece, exclúyelo, sácalo de en medio. Y ahora llegamos al último punto de nuestro bosquejo, son 6. Número 6, la autoridad de la disciplina, la autoridad de la disciplina. Llegamos a la pregunta, ¿con qué autoridad podemos como cristianos llevar a cabo la disciplina? Algunos se preguntan, ya lo mencionamos, bueno, ¿quién soy yo para confrontar a otro cristiano? ¿Qué derecho tengo? Yo no soy perfecto.
Y a menudo escuchamos ese pasaje que se menciona ahí, que se malinterpreta, de Mateo 7, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Estaba escuchando justamente esta semana, entre varios discursos políticos, uno de los candidatos usó este pasaje. Y obviamente yo me sonreía porque no conoce el contexto. Lo dijo simplemente como un dicho así que uno saca de un libro, como algo bonito, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero obviamente no sabía ni lo que estaba hablando. ¿Cuál es nuestra autoridad para disciplinar? ¿Qué derecho tenemos? Felizmente el pasaje, los versículos del 18 al 20, contestan esta pregunta y es la que vamos a contestar de inmediato. Dice el Señor Jesús, comienza el versículo 18, de cierto os digo. Son palabras que introducen una enseñanza de singular importancia. Cuando el Señor Jesús dice, de cierto os digo, o de cierto os digo, pongamos atención, porque está hablando de algo de singular importancia. Acá el Señor nos va a instruir en cuanto a la autoridad de la Iglesia, o la autoridad que la Iglesia tiene para involucrarse en la disciplina de los suyos. Y esencialmente lo que vamos a notar es que Dios actúa con nosotros. Cuando en su nombre llevamos a cabo lo que Él prescribe en su palabra. Esa es nuestra autoridad. La autoridad de la Iglesia en disciplinar es dada por Dios mismo, Dios Padre y, como vamos a ver, Dios Hijo. Esa es nuestra autoridad. Ahora quisiera hacer un par de aclaraciones. Este pasaje no enseña, como algunos lo malinterpretan, que la Iglesia tiene la autoridad de perdonar pecados o absolver pecados. No, esa no es. Nadie tiene la autoridad de perdonar pecados. El único que tiene autoridad de perdonar pecados es ¿quién? Dios. La ofensa es a Él. Pecamos contra Él, por sobre todas las cosas. Este pasaje tampoco enseña, como algunos piensan, que podemos pedir a Dios cualquier cosa siempre y cuando dos creyentes estén de acuerdo en lo que piden. Y Dios se ve obligado entonces a conceder tal petición. Esto sería semejante a un acto mágico, ¿no? Y hacer violencia, por supuesto, a la interpretación de la Escritura y en una forma particular al contexto de este pasaje. Dios no es un mago. Dios no contesta las oraciones porque dos o tres se reúnen a pedir cualquier cosa, aunque sea ridícula la petición. Dios no se ve obligado a contestar. Dios es soberano. Dios siempre contesta la oración de acuerdo a su divina voluntad. Punto final. Él jamás está obligado a dar lo que se le ocurre a sus hijos. Y algunas oraciones que usted y yo hemos escuchado son obviamente ridículas. Peticiones que son infantiles. Gracias a Dios que Dios tiene compasión de sus hijos y sabe que somos muy ignorantes a veces en lo que pedimos y sin embargo Él tiene nuestro bien en mente y no nos da todo lo que pedimos. ¿De acuerdo? Gracias a Dios por eso. Jesús en estos versículos continúa instruyéndonos en cuanto a la disciplina. Este es el contexto del pasaje. Este es el contexto. El Señor no está enseñando a pedir a Dios ciertos privilegios y bendiciones, ni que los líderes de la Iglesia tienen algún poder de absolver los pecados de sus miembros. Jesucristo aquí continúa enseñando en cuanto al mandato divino dado a la Iglesia de disciplinar a aquellos que rehúsan arrepentirse. El versículo 19 dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. A primera vista esto pareciera que fuera una carta blanca, ¿no? Carte blanche, donde podemos pedir cualquier cosa. Ahí lo dice. Lo que nos olvidamos es el contexto del pasaje. El contexto es primordial. Estos dos, a los cuales se refiere aquí Jesús, tienen que ver con los dos que ya se mencionaron en el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. A esos dos
se refiere. El contexto es el proceso de disciplina. No podemos de repente saltar del pasaje y hacerle decir al pasaje algo que jamás tuvo la intención de decir. Por favor, Mateo era más coherente en lo que escribió, que a veces como algunos de nosotros interpretamos a los autores bíblicos. A veces predicadores le hacen decir a la Biblia cosas que el autor bíblico jamás tuvo intención de decir. Y hacen aparecer a la Biblia como si fuera un libro de magia, incoherente. Básicamente lo que el Señor nos dice en el caso de la disciplina de un individuo es que el cielo ratifica lo que se está haciendo en la tierra cuando la Iglesia aplica la prescripción divina al disciplinar. Si alguien está en pecado y alguien más de la Iglesia se acerca y le confronta y éste no se arrepiente, y otros se le acercan y tampoco se arrepiente, y luego la Iglesia en su totalidad le confronta y no se arrepiente, ¿qué pasa? Bueno, podemos concluir que el pecado del que se le acusa está atado a este individuo. Él no se ha deshecho de ese pecado. Al seguir este proceso basado en la palabra de Dios, estamos simplemente diciendo lo que el Padre ya ha dicho en el cielo. En otras palabras, la Iglesia está actuando en nombre de Dios, quien en el cielo ya está actuando con nosotros. Dios conoce el corazón. Si uno no se arrepiente y uno lo confronta y la Iglesia en nombre de Jesús lo confronta con su pecado, Dios conoce el corazón, Dios no perdona al corazón no arrepentido. Simplemente estos dos testigos confrontan a este individuo y cuando no se arrepienten confirman lo que Dios ya ha dicho en el cielo. Ese hombre no está arrepentido. O lo opuesto, ese hombre sí está arrepentido. Por otro lado, si tu hermano o si el hermano se arrepiente después de cualquier paso en el proceso de disciplina, podemos concluir entonces que Dios ya ha desatado el pecado de ese individuo. Y la Iglesia, a su vez, lo acepta, lo perdona, lo restaura en el nombre del Padre en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Esto es declarar: tus pecados han sido desatados. ¿Por qué? Porque te has arrepentido. Estamos haciendo lo que Dios ya ha hecho. Somos embajadores del cielo en la tierra. Tantas iglesias, ¿no es cierto? Ustedes conocen, yo también, comienzan sus servicios con el Padre Nuestro. Y se levanta la congregación y lee: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Queremos hacer su voluntad en la tierra, así como en el cielo? Entonces, debemos llevar a cabo el proceso de disciplina que el Señor prescribe en este pasaje. No es simplemente repetir un pasaje bíblico o la oración modelo, o esa oración modelo no tiene ningún sentido. Cuando hacemos lo que aquí se nos enseña, estamos en un sentido real, escuche bien, trayendo la voluntad del cielo sobre la tierra. Dios es santo, Dios odia el pecado, Dios confronta el pecado, Dios disciplina a los suyos. Esa es también la responsabilidad de la Iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Eso es traer la voluntad de Dios sobre esta tierra, en el contexto de este pasaje. Recuerden, nunca estamos cumpliendo la voluntad de Dios tanto como cuando estamos buscando la santidad de su pueblo. Volviendo al versículo 19, quiero que veamos ahí unos minutos la palabra de acuerdo. Si dos se pusieran de acuerdo, la palabra en el original es sinfoneo, de donde sacamos la palabra castellana sinfonía. ¿Qué es la sinfonía? Bueno, es producir sonidos armónicos. En contexto, se refiere a dos cristianos que están de acuerdo sobre la condición de un hermano caído. Están en sinfonía, ya sea que él continúa en su condición impenitente o que concluyen que en él hay arrepentimiento. Estos dos testigos pueden estar seguros entonces que su Padre Celestial está también en sinfonía con ellos. Está de acuerdo.
Por eso es importante tener estos testigos. Las dos personas mencionadas aquí no son dos cristianos que se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa a Dios. El contexto, no. El contexto de este pasaje demanda que interpretemos esto como los dos testigos en el caso de disciplina que ya se mencionó en el versículo 16. Estos dos testigos quieren seguir la voluntad de Dios y están siguiendo el patrón bíblico. Si están de acuerdo, si están en sinfonía en lo que observan, en lo que escuchan, pueden tener la confianza de que en su búsqueda de la voluntad de Dios la van a encontrar. En primer lugar, entonces, vemos que el Padre actúa con nosotros, está en sinfonía con nosotros. En segundo lugar, notamos en este pasaje que el Hijo está actuando en la iglesia con los suyos, buscando la limpieza y santidad de aquellos que le pertenecen. En el versículo 20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Nuestra autoridad en llevar a cabo la disciplina viene del Padre y viene del Hijo. Cristo está involucrado con los suyos en el proceso de disciplina. A menudo este pasaje se usa para enseñar que Cristo está presente en un servicio de adoración o en un servicio de oración, donde 2 o 3 cristianos están reunidos. ¿No es cierto? Bueno, la pregunta es, ¿acaso Cristo no está con nosotros cuando estamos solos? ¿O necesitamos algún otro compañero para que Él de repente esté en medio nuestro? No. El Espíritu de Cristo reside en nuestro corazón. Él está con nosotros aun cuando estamos solos. Lo que se está enseñando acá es que Cristo está presente con 2 que están de acuerdo en llevar a cabo el proceso de disciplina. El contexto es el mismo, no ha cambiado. Los 2 o 3 testigos en el proceso de disciplina, estos son los que están reunidos en obediencia a Cristo, verificando el arrepentimiento o impenitencia de la persona acusada. Y Jesús está diciendo que cuando eso ocurre, y estos testigos se reúnen en su nombre para llevar a cabo esa obra de disciplina, Él está en medio de ellos. Esto nos da confianza. Fíjense, cuando llevamos a cabo la prescripción divina, Dios Padre confirma lo que hacemos. Él actúa con nosotros. No solamente Dios Padre lo hace, sino que Cristo Jesús nos promete que en medio de ese proceso difícil de confrontar, Él está en medio nuestro. Esa es nuestra autoridad. De ahí viene la autoridad. No es que nosotros nos atribuimos algo que no nos pertenece. La autoridad es de Dios. Y Dios la delega a su pueblo, a los suyos. Cuando yo, fielmente, en obediencia a la palabra de Dios, sigo los pasos de confrontación a un hermano que ha pecado, lo hago en un espíritu de humildad, por supuesto, como dice Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restaurad al que ha caído. Cuando esto se hace de esta manera, puedo tener la certeza que estoy actuando en nombre de Dios y que tanto el Padre como el Hijo están conmigo, actuando conmigo para alcanzar los objetivos de la disciplina, que son la pureza y santidad de la iglesia y la restauración del caído. Eso es tan importante. Dietrich Bonhoeffer, me gusta el nombre. Pastor alemán, no estoy hablando del animal, estoy hablando que fue pastor alemán, teólogo alemán durante la época de Hitler. Escribió un libro, que se llama La vida juntos. En este libro se encuentran pensamientos que creo nos pueden ayudar a entender lo que estamos considerando. Bonhoeffer escribe, el pecado hace que un hombre se mantenga alejado de la comunidad. Fíjense, ¿no es cierto? Una de las primeras distinciones de alguien que vive en pecado, se aleja de la comunidad, se va de la luz, porque está viviendo en tinieblas. Entre más aislada esté una persona, más destructivo será el poder del pecado sobre ella, dice Bonhoeffer. Más profundamente se involucrará en él y más desastroso será su aislamiento. El pecado quiere permanecer en anonimato, se aleja de la luz.
en las tinieblas de lo inexpresado envenena todo el ser de una persona. Esto puede suceder aún dentro de una comunidad piadosa, dice Bonhoeffer. Hablando de la confesión y reconocimiento del pecado, que es lo que buscamos cuando se confronta el pecado, dice lo siguiente: en la confesión, la luz del Evangelio penetra la oscuridad y el aislamiento del corazón. El pecado es traído a la luz, lo no expresado es abiertamente confesado y reconocido. Todo lo que es secreto y escondido es manifestado. Es una dura lucha hasta que el pecado sea abiertamente admitido. Pero Dios rompe las puertas de bronce y las barras de hierro. El autor continúa: ya que la confesión de pecado se hace en la presencia de un hermano en Cristo, la última fortaleza de justificación personal es abandonada. El pecador se rinde. Él entrega su maldad. Él da su corazón a Dios y encuentra perdón de todo su pecado en la comunión con Jesucristo y con su hermano. El pecado expresado y reconocido pierde todo su poder. Ha sido revelado y juzgado como pecado. Ya no puede dividir la comunión de los hermanos. Ahora la comunión lleva el pecado del hermano. Él ya no está solo en su maldad, ya que se ha despojado de su pecado en confesión y lo ha entregado a Dios. Ha sido quitado de él. Ahora él se encuentra junto con los pecadores que viven por la gracia de Dios y la cruz de Jesucristo. El pecado encubierto lo separó de la comunión. Hizo de su aparente comunión una farsa. El pecado confesado le ha encaminado a definir la verdadera comunión con los hermanos en Cristo. La clave de la santidad en la iglesia entonces es lidiar con el pecado. Confrontarlo cuando se manifiesta o cuando manifiesta su cabeza ponzoñosa y extirparlo, quitarlo de ahí. Esto demanda que la iglesia esté dispuesta y comprometida a implementar la disciplina de los que han caído en pecado. Tolerar el pecado o pasarlo por alto jamás es una demostración de amor o compasión por el ofensor, sino una actitud cruel e irresponsable. Además de ser una demostración de desobediencia al claro mandato: si tu hermano peca, ve y repréndele. Dios demanda la santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Esa no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato. Si esto es cierto, y lo es, no podemos evadir la responsabilidad que como iglesia tenemos de confrontar el pecado. Esta es la clave de la pureza de la iglesia, es la clave del avivamiento real y genuino. La pregunta que queda por contestar entonces es: ¿estás dispuesto a responder en obediencia? Algunos de ustedes han de sentirse o han sentido el peso tal vez del Espíritu de Dios moviéndolos a confesar algún pecado que les ha estado engañando por algún tiempo. Y hoy es el momento de hacerlo. Particularmente ante lo que vamos a celebrar, la Cena del Señor. Otros han visto y han pasado por alto el pecado abierto y no arrepentido en la vida de hermanos. Y sabes que Dios te manda a confrontar eso. Si es más fácil, es mucho más fácil pasar la responsabilidad al pastor o a algún líder y venir a mí o venir a otros líderes de la congregación y ¿sabes qué? Tal y cual está pecando. ¿Oh sí? ¿Qué has hecho tú al respecto? Pues le vengo a decir. Esa no es la responsabilidad de un creyente. La responsabilidad de un creyente que observa eso es: ve y ¿qué? Confróntalo. Otros tal vez, por primera vez, comienzan a darse cuenta de la importancia de la santidad en la vida personal y en la iglesia. Tu deseo es de ser más sensible a esta verdad.
Pide entonces que Dios te dé el entendimiento y la sabiduría para hacer lo que debes. Cualquiera sea tu condición o actitud ante esta verdad de Dios, Él requiere de ti una respuesta. Cada vez que abrimos la palabra de Dios y la exponemos, Dios demanda de nosotros una respuesta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra una vez más, que nos enseña en cuanto a tu santidad y en cuanto a lo horrible del pecado. Señor, te pido que en esta mañana respondamos en obediencia al llamado de tu Espíritu. Señor, cada uno de nosotros tenemos que responder acerca de algo. Tú nos has confrontado con tu verdad. Es tu palabra y demandas de nosotros respuesta. Padre, danos la gracia para responder de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.